Bienvenidos amigos y oyentes a Con ánimo de lucro, un espacio dedicado al análisis y la información económica del lado de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y, cómo no, como siempre le gusta recordar a Luis Fernando Quintero, el lado correcto de la historia. Les habla Rubén Folguera. Arrancamos. Y lo hacemos con dos temas de rabiosa actualidad, aunque antes debo de apuntar lo que es manifiestamente evidente, ¿no? Y es que hoy Luis Fernando Quintero, por desgracia, no ha podido estar aquí con nosotros, aunque lo esperable, si Dios quiere, es que mañana ya esté de vuelta. En cualquier caso, la actualidad económica no descansa y tenemos que hablar, por un lado, de la OPA, del BBVA sobre Sabadell, porque el viernes pasado la CNMV autorizaba la operación, quedando en manos así de sus accionistas el futuro de la misma. Como sabemos, esta operación ha provocado un fuerte rechazo tanto por parte del gobierno como por parte del Banco Sabadell, e incluso también de los socios del gobierno en Cataluña, Esquerra Republicana, Junts y el propio Partido Socialista de Cataluña, el PSC. Además, los reguladores y el propio gobierno, cabe destacar, que han ido demorando los plazos hasta año y medio. Recordemos que la CNMC llevó la operación a fase 2 para endurecer su análisis y también las condiciones que el BBVA debía aceptar para llevar a cabo esta operación y mantener su oferta. Mientras tanto, por su parte, Carlos Cuerpo elevó este asunto al Consejo de Ministros y llegó a convocar una consulta pública sin precedentes. Recuérdenlo, una consulta pública sin ningún tipo de control. Podía afirmar quien quisiera y votar las veces que deseara. En todo caso, la CNMV ha comunicado a primera hora de esta mañana la apertura del plazo de aceptación, que se extenderá hasta el 7 de octubre. El precio ofrecido, tras haber sido corregido hasta en 3 ocasiones, se fija en una acción nueva de BBVA y 0,7 euros en efectivo por cada 5,5 acciones del Sabadell. Esto hace que, como el Sabadell cotiza por encima, cualquier accionista que acepte hoy el canje estará perdiendo un 8,7% de su inversión en la transacción. Si la operación logra completarse, los resultados se conocerán el 14 de octubre y la liquidación se efectuaría entre el 17 y el 20 del mismo mes. Cabe destacar asimismo también que la oferta está condicionada a una aceptación mínima del 50,01% del capital, aunque el folleto contempla la posibilidad de rebajarla al 30%. Esto no es baladí, la verdad, porque los minoritarios recuerdan que esto hace pensar que desde el BBVA no ven posible llegar al 50%, lo que hace que si renuncian y aceptan un 30%, tendrán que presentar otra OPA en efectivo para hacerse con todo el banco. Así tendrían que pagar más. Asimismo, y terminando con este asunto, lo cierto es que el retraso ha obligado al BBVA a recalibrar sus cálculos. Ahora promete 900 millones de euros en sinergias, 50 más que en su estimación original, aunque reconoce que tardará 4 años en alcanzarlas y no 3, como se había fijado inicialmente. Mientras tanto, BBVA no prevé tocar el dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros que Sabadell comprometió a sus accionistas gracias a la venta de su filial británica, TSB, que se la vendió al Santander este pasado verano. Pero por otra parte, en el día de ayer se celebraron elecciones provinciales en Buenos Aires, que resultan especialmente importantes porque pueden anticipar en buena medida lo que suceda en las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 26 de octubre, en las cuales se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados, para el periodo legislativo que va del 25 al 29, así como 24 de los 72 del Senado de la Nación para el periodo 25 al 31. Así las cosas, la coalición peronista Fuerza Patria ha obtenido casi un 47% de los votos, mientras que la Libertad Avanza se ubicó en casi el 34%. De hecho, el peronismo ha ganado en 6 de las 8 secciones electorales que componen la provincia. Ante estos resultados, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha reconocido su derrota. Lo que hay que ser claro es que, sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Además, Milei se ha comprometido a enmendar los errores cometidos. A medida que vayamos completando todos los resultados, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y naturalmente eso va a conllevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. En cambio, el peronismo está hoy de celebración, como no podía ser de otro modo. Escuchamos ahora a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Este es un triunfo de los bonaerenses para
para todo el país y este es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas. Y por su parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un mensaje grabado, aseguraba que la población argentina ha decidido ponerle un límite al presidente. Con muchísima responsabilidad democrática, decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos. Espero que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura en la forma que lo hace. En cualquier caso, cabe reconocer que desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023, el país ha experimentado un cambio radical en lo económico. Uno de sus principales logros a este respecto ha sido el control de la inflación, mientras que en diciembre de 2023 el IPC crecía a un ritmo del 25,5% en tasa mensual. En julio de este año los precios han crecido un 1,9% con respecto al mes anterior. Es decir, si en diciembre de 2023 los precios al consumidor aumentaban un 211% en tasa anual, en julio de este año estos han crecido un 36,6% en comparación con julio de 2024, lo cual sigue siendo muy alto, aunque supone una reducción sin precedentes de la inflación. En clave monetaria hay que decir que Milei ha compaginado dos tipos de mejoras. Por un lado, la mejora cualitativa del balance del Banco Central argentino, contaminado anteriormente por muchos años en que el déficit público se cubría imprimiendo moneda, y por otro, la mejora cuantitativa de las condiciones del peso, con la mirada puesta en la estabilización de la base monetaria, lo que contribuirá a generar una escasez relativa de la divisa nacional, lo cual, evidentemente, aprecia su valor frente al dólar. En este contexto, la economía argentina ha vuelto al crecimiento. Si bien es cierto que el PIB registraba una contracción del 1,7 en 2024, cifra superior a la contracción del 1,6 registrada en 2023, en el primer trimestre de 2025 mostró un fuerte repunte tras crecer un 5,8% en tasa anual en este periodo gracias principalmente a los ajustes fiscales y monetarios realizados por el gobierno. Asimismo, la prima de riesgo, que allí llaman riesgo país, cayó un 65% en menos de un año, situándose en su nivel más bajo del último lustro. Fue, de hecho, la mayor caída del riesgo país para toda la región de Latinoamérica en 2024. Así las cosas, pese a la crisis económica que indudablemente vive Argentina, la situación de una parte de la población ha mejorado sustancialmente en comparación con los tiempos del kirchnerismo. Como hemos publicado en Libre Mercado recientemente, tanto la pobreza como la desigualdad han registrado una reducción significativa, cayendo a niveles del año 2018. En concreto, la pobreza ha caído a su nivel más bajo desde el primer trimestre de 2018, cuando afectaba al 27% de la población. Ahora afecta al 31,7%. Eso sí, a principios del 24 afectaba a más del 50% de la población argentina. Además, la indigencia ha caído a su nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2018. Ahora afecta al 7,3% de la población argentina, mientras que a principios del año pasado afectaba a casi el 20% de la población. También la desigualdad parece haber caído por debajo de los niveles del tercer trimestre de 2023, cuando aún gobernaba Alberto Fernández. Medida la desigualdad por el índice de Gini, tenemos que esta registró su mayor nivel en el primer trimestre de 2024, siendo la ratio de este índice del casi 47%. Hoy el índice de Gini ha caído al 43%. Del mismo modo, este año el consumo ya ha mostrado señales de recuperación, en comparación sobre todo con el año anterior, cuando cayó fuertemente. En concreto, el consumo familiar creció un 45% en el primer trimestre de 2025, comparado con el año anterior, alcanzando así un nivel récord en la última década. De esta forma, el índice se ubicó un 26% por encima de la media del periodo 2008-2023 y representa de hecho una tasa de rebote del 103% respecto al mínimo histórico alcanzado en el primer trimestre de 2022, cuando llegó apenas a registrar 62 puntos durante el gobierno de Alberto Fernández. Otro dato que demuestra la mejoría en el crecimiento económico del país argentino es que el PIB per cápita real ha alcanzado su punto más alto desde 2004. Esto les ha permitido a los argentinos recuperar el consumo de carne vacuno, que cayó con los fuertes ajustes iniciales del gobierno de Milei, y también cabe destacar que en lo que va de año ha sido el mejor de los últimos 30 años para la compraventa de coches de segunda mano. Sin embargo, estos avances podrían verse amenazados. Primero porque la economía ha entrado en un periodo de amesetamiento, pero además por el escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Milei, así también como el asalto de este a la independencia de los jueces, que ponen en entredicho el que hasta hace poco era la gran esperanza de todos los liberales del mundo. Es más, a finales de agosto, tras la publicación de las informaciones sobre la supuesta corrupción de la cúpula del gobierno de Milei,
La prima de riesgo volvía a repuntar y se situaba en los 829 puntos, el nivel más alto en 4 meses, y el segundo mayor también de la región, solo por detrás de Bolivia, que registraba 1.193 puntos. Son dos de las cuestiones más importantes económicas a día de hoy. Sin embargo, tenemos muchos más asuntos que vamos a repasar ahora con Paula Arenzana. Paula Arenzana, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ahora vamos a repasar otras noticias de actualidad, pero antes tenemos que acercarnos, hay que echar un vistazo a lo que publica hoy Libre Mercado, la sección de economía de Libertad Digital. Bueno, en primer lugar tenemos, como todos los lunes negros, que le gusta decir a Luis Fernando Quintero, de José María Rotellar, que publica una columna que se titula Los engaños de Sánchez sobre la seguridad social y las pensiones. Así es, Rubén, como explica Rotellar, pasan los meses y no cambia el desastre de la política del gobierno que lleva a la quiebra a la seguridad social, con el populismo de las mismas, donde no mira por la permanencia del sistema, sino que solo quiere que aguante el tiempo exacto que su presidente ocupa en la cabecera del Banco Azul. Lo hemos dicho en estas páginas y desgraciadamente no solo sigue siendo así, sino que cada vez el problema es mayor. Pero además hay otros asuntos, como el que nos trae Lucía Fernández a Libre Mercado, en el cual se destacan las causas principales del absentismo laboral en nuestro país, que como saben ustedes es una de las cuestiones que más afectan al tejido productivo de España. Pues sí, Fernández explica que las cifras del absentismo laboral en España cada día son más alarmantes. Según un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, España se sitúa como el tercer país de Europa con más absentismo. De hecho, un 4,1% de trabajadores entre 20 y 64 años no acuden a su puesto, mientras que la media europea es del 2,5%. De hecho, a este respecto, Lucía Fernández explica que la primera causa son los trastornos musculoesqueléticos. También, como segundo factor más importante, estarían los trastornos mentales. En tercer lugar, encontramos las enfermedades respiratorias y también, por su parte, hay otras enfermedades del sistema circulatorio, por ejemplo, o cardiovascular. Pero por otra parte, también Luis Fernando Quintero publica la noticia quizás más importante, al menos en el ámbito empresarial, el sector bancario, en el día de hoy. Se adelantaba ya la semana pasada, cuando el viernes publicaba el folleto BBVA para la OPA sobre el Sabadell y posteriormente la aceptación por parte de la CNMV de este folleto. Y hoy la CNMV, como contábamos anteriormente, lo que ha hecho ha sido abrir el plazo de aceptación, que es lo que recoge Luis Fernando Quintero hoy en Libre Mercado. Así lo explica, que el BBVA logra al fin abrir el plazo de aceptación de su OPA sobre Sabadell tras más de 1 año y medio de retrasos regulatorios. Y también, ya para ir cerrando este asunto, tenemos a Leticia Vaquero, que nos trae una pieza bastante curiosa, y es que el auge de los divorcios en septiembre agita el mercado inmobiliario. Pues sí, es curiosa porque Leticia explica que existen estudios y gabinetes especializados que coinciden en un patrón muy definido que convierte el mes de septiembre en el que más rupturas de pareja se producen. En muchas de estas rupturas, la vivienda es conyugal y sale a la venta para liquidar la sociedad de gananciales. Esto se ha convertido en una gran oportunidad para las distintas inmobiliarias que afilian sus técnicas de venta y sus carteras de clientes para las viviendas que entran en catálogo en septiembre. Bien, pues estos son algunos de los asuntos que tenemos en Libre Mercado ahora mismo. Hay muchos más, acérquense y echen un vistazo al periódico económico de Libertad Digital, pero ahora toca repasar las noticias económicas más importantes del día. Pero antes tenemos que recordar, como siempre, que Cibislen es una gran oportunidad de inversión para las personas que estén interesadas en invertir en el sector inmobiliario, porque es bastante interesante lo que nos traen desde Cibislen. Y es que es una empresa de inversión inmobiliaria que está arrasando. Se llama Cibislen, como digo, y ofrece garantías en todos sus proyectos y las rentabilidades van del 10 al 13% anual. Además de que se puede invertir desde 250 euros. A mí me costó creérmelo, la verdad, lo hemos hablado muchas veces con Luis Fernando Quintero aquí, pero es cierto, y por eso mismo os animo a verlo en la página web cibislen.com. Ahora sí, vamos con Paula Arenzana a conocer cuáles son las noticias económicas más importantes del día. Y empezamos precisamente con la OPA. Más de 1 año y medio después de su anuncio en mayo de 2024, la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell comienza su plazo de aceptación. El canje, previsto tras haberse modificado hasta en 3 ocasiones, es de una acción de nueva emisión del BBVA y un pago efectivo de 0,70 euros por cada 5,5 acciones del Sabadell. Como el Sabadell cotiza por encima, cualquier accionista que acepte hoy el canje estaría perdiendo un 8,7% de su inversión en la transacción. Y por otra parte,
tenemos también que la economía española sigue poniéndole las cosas difíciles a los empleadores, ¿verdad? Pues sí, según los datos provisionales del índice de coste laboral armonizado, que publica este lunes el INE, el coste por hora trabajada ha subido un 5,4% en el segundo trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año pasado, la más alta desde el tercer trimestre de 2024. Con este, los costes laborales encadenan 16 trimestrales de alzas interanuales, una situación que empeorará de aprobarse la reducción de la jornada laboral en la que está empeñada la ministra Yolanda Díaz. Y al mismo tiempo seguimos teniendo problemas con Huawei, los contratos con la Seguridad Social que están en entredicho. Pese a las advertencias de vulnerabilidad crítica de los equipos de Huawei para almacenar todos los datos confidenciales de los afiliados a la Seguridad Social, este contrato con Huawei mantiene el contacto con Telefónica para supervisar el mantenimiento del sistema. Y también tenemos que Hacienda obliga a tributar la vivienda habitual de los acogidos a la ley Beckham. Sí, de nuevo Hacienda echa un pulso a los tribunales españoles. Ahora lleva la contraria al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y obliga a tributar la vivienda habitual de los acogidos a la ley Beckham. Desde Ámsterdam y Partners califican la decisión de Hacienda de otro ejemplo de las prácticas depredadoras y discriminatorias de la agencia tributaria. España ha demostrado una vez más que la seguridad jurídica no existe para los residentes extranjeros. Y luego, finalmente, también tenemos más datos sobre el agujero en la seguridad social que nos comenta hoy en Libre Mercado Rotellar, ¿verdad? Sí, tal y como cuenta el director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, José María Rotellar, en su tradicional artículo de los lunes en Libertad Digital, el gobierno de Sánchez ha disparado la deuda de la Seguridad Social de los 41.194 millones de euros en 2018 a los 126.178 millones de la actualidad. Y creo que tenemos ya al otro lado de la línea telefónica a Rotellar, precisamente. Es director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, profesor de Economía en esta misma universidad y también colaborador de esta casa, de Libertad Digital. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues mire, aquí analizando la actualidad económica y, como no podríamos dejar pasar la oportunidad para comentar con usted su columna de los lunes en Libertad Digital, en Libre Mercado. Con esta situación que dice usted que o se reforma el sistema o será más asistencial que contributivo y provocará un empobrecimiento profundo de las generaciones próximas, ¿cuál cree que es el futuro que le espera al sistema de pensiones en España y a la seguridad social en general? Bueno, es que el sistema de pensiones necesita ser reformado porque actualmente está quebrado porque el número de cotizantes disminuye muchísimo porque la población activa disminuye y el número de pensionistas aumenta mucho porque el número de personas de las generaciones de la era llamada del baby boom se están empezando a jubilar, ¿no? La cohorte más numerosa de esa época del baby boom va del 57 al 67, pero podemos decir que abarca del 52 hasta el 77, ¿no? Y ya se están empezando a jubilar los primeros, han tenido carreras más largas, más exitosas, por tanto han cotizado por unos importes mayores y han devengado el derecho por una pensión mayor, con lo cual su tasa de sustitución o de reemplazo del último salario es más alta y presiona más el incremento de gasto. Unido además a que, gracias a Dios, la esperanza de vida aumenta, se cobra durante muchos más años la pensión y eso también presiona alza el gasto en la seguridad social, y como los cotizantes son menores porque la población activa es menor, los ingresos disminuyen, ¿no? Hay muy pocas provincias y muy pocas comunidades autónomas que realmente puedan tener la razón de dos cotizantes al menos por cada pensionista, ¿no? Y eso es un dato tremendamente preocupante. La reforma que hizo el entonces ministro Escrivá y el presidente Sánchez realmente fían todo a un incremento de las cotizaciones y el gasto se dispara, y como las medidas que proponen en su reforma son incrementalistas en el gasto, lo que hace pensar es que van a ir subiendo las cotizaciones, pero eso puede ser un error muy profundo porque puede terminar por paralizar la actividad económica y por tanto incluso hacer descender la recaudación, con lo cual es algo muy preocupante, es algo que debería estar fuera del debate político, es algo en lo que habría que reformar para salvaguardar el grueso del sistema, pero si no se hace al final puede que terminemos encontrándonos con una pensión
prácticamente igual para todo el mundo, muy baja, de manera que terminaríamos yendo a un sistema casi más asistencial que contributivo. Claro, porque al final usted se hace eco también de un informe de ADECO en el cual lo que afirma es eso, precisamente, que si no se reforma el sistema de pensiones en ese sentido, pues colapsará, y es que es una operación matemática. Pero Sánchez y el gobierno se empeñan en negar la evidencia. Claro, esto es un problema, como bien decía, para el mercado laboral, porque lo que sabemos es que los datos del INE sobre costes laborales dicen que las cotizaciones son el coste laboral que más crece en los últimos meses, ¿verdad? Sí, efectivamente, las cotizaciones laborales son uno de los costes que tienen que asumir las empresas, cuyo incremento ha sido muy importante, y eso lo único que se erige es como un verdadero impuesto al trabajo, aunque formalmente no es un impuesto, pero realmente es un impuesto al trabajo, y lo que hace es drenar recursos para que la propia empresa pueda realizar inversiones, pueda contratar a otras personas, pueda generar actividad económica y empleo, ¿no? Y eso al final es pan para hoy y hambre para mañana. Pues ahí queda su análisis en el día de hoy. Muchas gracias, profesor, por haber acudido a la llamada de Con ánimo de lucro. Muchas gracias a ustedes. Y también gracias, Paula, por habernos hecho este repaso de noticias. Nada, encantado, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Tiempo ya de tertulia en Con ánimo de lucro para conocer a fondo todos los detalles de las dos cuestiones que les avanzamos anteriormente en la editorial. Por un lado, el resultado de las elecciones provinciales de Buenos Aires y también la cuestión de la OPA. Tengo ya aquí en el estudio a uno de los redactores jefes de Libertad Digital, Carmelo Jordá. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Todo un gusto tenerte hoy aquí. Un placer. Para comentar precisamente la cuestión de Argentina y los escándalos que ahora mismo están afectando al gobierno de Milei, así como pues, la evolución económica que ha registrado en estos 2 años últimos el país. Lo primero que te quería preguntar era pues una valoración, al menos así a grosso modo, de los resultados. Nos decía el viernes aquí Alan Redmayer, uno de nuestros colaboradores desde Argentina, que una victoria del peronismo que estuviera entre 4 y 5 puntos sobre La Libertad Avanza era lo esperable. Era un dato no malo, porque al final, extrapolado al conjunto de la población, podía ser remontado por el partido de Javier Milei. Sin embargo, lo que tenemos es que la victoria ha sido de 13 puntos, lo cual podría anticipar, ¿verdad?, una debacle electoral en las legislativas de octubre. A ver, la suerte que ha tenido Milei es que estas elecciones, que han tenido mucha importancia, digamos, simbólica y mucha importancia mediática, tienen en realidad poca importancia política, porque efectivamente el resultado ha sido, yo creo que lo podemos calificar de paliza. O sea, se han llevado una buena paliza. Y eso da la oportunidad a lo que ahora es el oficialismo, que es una palabra que se utiliza mucho allí, pero que a mí como que me sale un poco, se me hace rara hablando de Milei, pero bueno, son el oficialismo ahora, pues da la oportunidad al oficialismo a rectificar. Y rectificar de cara a las próximas elecciones que hay, no recuerdo si son en noviembre o en octubre. El 26 de octubre se celebran. Efectivamente, que son a finales de octubre y que esas sí son muy importantes. Ha sido una paliza, efectivamente, y ha sido una paliza, yo creo que basada en que a Milei le está fallando una de las cosas importantes por las que él llegaba al poder y por las que fue elegido, que es la lucha contra la corrupción. Es pronto todavía para saber en qué acaban estos casos desde el punto de vista judicial, pero tiene una pinta horrorosa. Y lo cierto es que él, Milei, no sé, es muy difícil saber ahora, y yo, digamos, esto es una impresión completamente personal. A mí no me parece que es algo que Javier Milei esté directamente implicado, no me pega, ¿no?, con el personaje, pero sí con otros personajes que están a su alrededor, y si no corta con esos personajes, en 25 de octubre habrá un resultado muy malo y nos encaminaremos a que Milei sea pues lo que fue Macri, un paréntesis entre horrores peronistas, lo cual sería una tragedia para Argentina, sería muy malo también para las ideas de la libertad en todo el mundo, de las que Milei ha sido una bandera en estos últimos años, y en fin, bueno, esperemos que sepa desligarse de todas esas tramas corruptas, que haga lo que le pedimos aquí a los políticos aquí, que es que, oye, no tienes que esperarte a que haya un juez y haya un juicio y haya una condena. Las cosas, las instituciones hay que protegerlas de otra forma, y él debería protegerlas allí, pero
por desgracia, mucha pinta de que vaya a hacerlo no tiene. Pues ahora iremos más a fondo con esta cuestión, pero antes ya puedo saludar al otro lado del teléfono a Lorenzo Bernardo de Quirós, presidente de la consultora Free Market, para valorar la OPA del BBVA sobre Sabadell. Conocíamos el viernes que el banco BBVA publicaba el folleto y la CNMV lo aceptaba, y hoy la CNMV ha abierto el plazo de aceptación. Lorenzo, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Mire, en primer lugar, quería pedirle una valoración, a su juicio, de lo que supone el folleto. O sea, una valoración de la oferta. Bueno, el folleto, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la oferta de un banco que quiere quedarse con otro, es una auténtica farsa. Establece una valoración económica ficticia de la entidad opada, en este caso Sabadell. La justificación estratégica es hueca y tiene obviamente un evidente desprecio hacia los accionistas a los que les realiza una oferta que es realmente cómica. Les voy a poner un ejemplo simplemente. El Sabadell tiene comprometido entregar a sus accionistas en dividendos en los próximos, de aquí al 27, 6.300 millones de euros, ¿no? Bien, que son parte de los beneficios hechos de estos últimos 2 años, unidos a la venta del TSB. Bien, la oferta en cash del BBVA, es decir, la parte en dinero que ofrece a los accionistas del Sabadell el BBVA, es exactamente de 640 millones aproximadamente de euros. Hombre, a mí me parece bastante poco atractivo, si fuera miembro de accionista del Sabadell, esa oferta desde el punto de vista económico. Bueno, desde el punto de vista, digamos, de la campaña que ha hecho el BBVA, diciendo que es el banco más rentable de Europa. O sea, el BBVA no es un banco europeo. El 60% de sus beneficios totales proceden de 2 países tan estables y fiables como son México y Turquía. En el resto de los países desarrollados su presencia es marginal, salvo el 23% aproximadamente que tiene en el mercado español. Entonces es una oferta, una OPA, que es muy similar a la que hizo antes, no hay ninguna modificación sustancial y me parece muy complicado que un accionista acepte un canje de esa naturaleza con tan poco efectivo. Vamos a ver lo que dice el mercado soberano, y al final corresponde, por supuesto, a los señores del banco, que son sus accionistas, decidir lo que hacen. Ahora bien, pocas OPAs, por no decir ninguna, en la historia bancaria europea han sido tan mal diseñadas y ejecutadas como esta. Bueno, pues ahí lo deja. ¿Y usted qué cree que pasará durante el periodo de aceptación? Bueno, yo me imagino que, salvo que piensen que, permíteme como había comentado antes, permíteme el término vulgaris, salvo que piensen que los accionistas son idiotas, tendrán que subir la apuesta en efectivo, y una apuesta en efectivo que en ningún caso puede ser inferior al compromiso de dividendo que el Sabadell ha asumido con sus accionistas. Entonces me imagino que en algún momento intentarán subir la oferta, introduciendo mucho más efectivo. ¿Cuál es el problema de eso? Que un efectivo de superior a los 6.300 millones de euros, que es exactamente lo que ha comprometido el Sabadell con sus accionistas, probablemente le situaría al BBVA por debajo de los ratios de capital elementales. Con lo cual, desde el punto de vista técnico es una chapuza. Desde el punto de vista económico no tiene sentido para los accionistas, y desde el punto de vista, digamos, de fortalecer el sistema financiero español, en absoluto, porque aumenta la concentración, reduce la competencia y eso siempre perjudica a los consumidores. Quiero hacerle una pregunta a Carmelo Jordá a este respecto. ¿Qué tal, Lorenzo? Un saludo. ¿Cómo estás? Como experto que estás aquí, no puedo evitar preguntarte un par de cosas sobre esto. La primera es si crees que la oferta está hecha, evidentemente, para no salir adelante, como no entiendo muy bien las razones que han llevado al BBVA a mantener esto un poco contra viento y marea, pero sin remar. Y por otro lado, si todos estos problemas
son fruto, o en parte al menos son fruto, o simplemente son fruto de una operación mal diseñada, de la oposición política y de todos los líos políticos que ha habido alrededor de la operación. Muy buenas y oportunas preguntas, querido Carmelo. El problema fundamental es que la operación no estuvo ejecutada mal ahora, sino tuvo ya un fracaso previo, que fue en 2020, en el cual por 200 millones de euros el BBVA dio marcha en su operación de OPA sobre el Sabadell. Entonces lo podía haber comprado y se equivocó. En segundo lugar, las variables políticas le hubieran dado a Torres una coartada estupenda para dar marcha atrás y salvar la cara. Oye, el gobierno me lo hace imposible. Pero las recomendaciones que ha hecho el gobierno no hacen imposible la OPA. Crean un problema a corto plazo, pero no hacen imposible la OPA. Yo creo que esto es sencillamente una situación de un presidente de un banco que se ha emperrado en sacar una operación adelante porque fracasó en la anterior y no está acostumbrado a que le digan que no. Entonces, el gran responsable de esto, si sale mal, es Torres y, desde luego, su Consejo de Administración, porque ninguna entidad bancaria europea, ninguna, ha salido adelante ninguna operación de OPAs de estas características. Y más siendo hostil, en la que lo mínimo en una operación hostil en promedio, y en banca no han salido en Europa ninguna en los últimos 20 años, es dar al menos un 30% en cash de lo que cotiza la entidad opada. Es una chapuza y me imagino que Torres probablemente piense que si la operación no sale, su puesto corre peligro. Desde el punto de vista financiero, no tiene ninguna razón de ser. Y última pregunta, Lorenzo. ¿Cree que se pedirá responsabilidades a Torres si no sale adelante la operación? Hombre, vamos a ver. Si ha fracasado por segunda vez, habiendo tenido además oportunidad de retirarse diciendo que el gobierno le ponía dificultades y la operación no sale y la oferta es tan mala como la que han hecho en un banco extranjero, en un banco americano o en un banco británico, el presidente salta en pedazos inmediatamente porque los accionistas le abren la puerta de salida. En el capitalismo de amiguetes español, en el que estamos inmersos en cosas realmente inquietantes, pues probablemente esto no suceda, pero desde luego, yo, si la operación no sale, Torres debería, por decencia, irse. ¿Cuál es la segunda opción? Que se quede con el 30% del capital, es decir, que te vayan un 30% de los accionistas a la OPA. Aún así, tiene problemas graves, porque no puede aprovechar las sinergias de ese asunto de la operación, porque no manda en el banco. Y luego, además, que eso es natural, las recomendaciones del gobierno, mientras no controle el banco, exigen autonomía operativa, patrimonial y de sistemas de las dos entidades. Con lo cual, lo tiene muy complicado, muy complicado. Pues veremos lo que va sucediendo en las próximas semanas hasta que se cierre ese plazo de apertura. Lorenzo Bernardo de Quirós, presidente de la consultora Free Market, muchas gracias. A vosotros, un abrazo fuerte. Y ahora continuamos también con Diego Sánchez de la Cruz, que está ya al teléfono. Buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Responsable de estudios e investigación del Instituto Juan de Mariana. Para comentar la cuestión de las elecciones de Argentina. Valoraba Carmelo anteriormente el resultado. ¿Tú qué valoración haces, Diego? Bueno, efectivamente, ¿no? Ha sido, sobre el papel, no cabe describirlo de otra manera. Es una paliza, ¿no? Hay 13 puntos de diferencia entre la lista peronista y la lista de la Libertad Avanza, ¿no? Que es la agrupación electoral de Milei, ¿no? Entonces, aquí lo que más bien cabría apuntar es que la Libertad ha retrocedido y el peronismo ha avanzado. Si nos vamos a 2023, por ejemplo, cuando en Buenos Aires, en la provincia, se elegían representantes para la Cámara de Diputados, el peronismo se quedaba en un 42% de la intención de voto. 42%. Esta vez ha subido en 47%. Y lo más interesante de todo es que en aquella elección la suma de lo que era el PRO, el partido de Mauricio Macri, y la lista de Milei lograba un volumen de apoyo cercano al 55%. Esta vez todo el grueso de lo que está a la derecha y a la izquierda se ha quedado por debajo del 35%, es decir, hay 20 puntos menos de apoyo a esa opción electoral.
Dicho esto, bueno, pues vienen ahora esas elecciones legislativas que comentaba Carmelo. Esa es la verdadera prueba de fuerza. Ahí es donde de verdad Milei se juega la oportunidad de seguir adelante con un programa económico de cambio, pero con ese reto de limpiar todas estas sombras que han surgido en las últimas semanas y meses en torno a lo que sería la cuestión de la gobernanza y de la institucionalidad del país, o por lo contrario, de lo contrario estaría ante una situación ya muy delicada, porque si sigue perdiendo popularidad por esos escándalos y no consigue que en el Poder Legislativo se consolide una bancada coherente para respaldar a ese, como decía Carmelo, llamado oficialismo, el bloque del gobierno, al bloque parlamentario del Ejecutivo, pues podría descarrilar lo que hasta ahora habían sido 2 años que en clave económica le habían sentado francamente bien a una Argentina que estaba esencialmente quebrada cuando Milei llegó a la presidencia. Es que efectivamente la situación, y con esto no estoy comparando la situación, no los personajes, es un poco la que tiene Sánchez aquí en España. Es decir, por un lado está muy débil parlamentariamente, con lo cual no puede tener una agenda legislativa. Esto sería el resultado de no tener un buen resultado en esas elecciones, y por el otro la corrupción pues le atenaza, y cada día es un temor de esperar a ver qué pasa hoy, o qué dicen los jueces, o qué saca la UCO, ¿no? Que esto en las próximas semanas vamos a volver a ese escenario totalmente. Entonces, claro, eso paraliza cualquier gobierno, eso lleva 2 años más de legislatura sin avances, que es lo que estamos viendo aquí, en este caso afortunadamente, y eso yo creo que sería un drama. Pero claro, al final Milei era una apuesta económica, pero también y sobre todo una apuesta ética. Es decir, la gente votó por un cambio radical porque las instituciones estaban podridas, y entonces tenía una parte importantísima del mensaje era de regeneración. Claro, si fallas en eso, pues incluso aunque la alternativa sea el peronismo, que todos sabemos lo que es, o el kirchnerismo, que es, digamos, su versión todavía más putrefacta, el electorado se desencanta. Es muy difícil decirle a la gente, oye, no, mira, vótame, que yo he parado la inflación, pero soy tan chorizo como los demás, ¿no? Eso es un mensaje que yo creo que a ese electorado, que insisto, había una parte de regeneración institucional, de regeneración nacional, que era importantísima en todo el mensaje, en toda la campaña del Milei y en todo lo que era, y ha sido importante también en parte de su gestión como presidente, en la parte, digamos, más puramente económica. Pero claro, si no tienes eso, yo creo que va a tener muy difícil tener un resultado decente en esas elecciones. Sí. Eso mismo apuntaba en su columna de ayer domingo Federico Jiménez Los Santos. Afirmaba que el gran problema de Argentina, que afecta a la economía, no es tanto, evidentemente es un problema, ¿no? Es una cuestión técnica, déficit público, déficit, emisión monetaria, etcétera. Pero también el riesgo moral, el riesgo de que las instituciones estén corruptas hasta el tuétano, y eso lo que hace, evidentemente, es expulsar la inversión, expulsar el optimismo de los empresarios y del tejido productivo. Este es el gran problema, precisamente. Luego hay otra cuestión que yo os quería preguntar, y es si creéis que Milei ha cumplido con sus promesas de campaña en materia económica, más que nada. Porque uno de sus grandes estandartes era el de dolarizar y cerrar el Banco Central de Argentina, pero no lo ha conseguido o no lo ha hecho. ¿Creéis que ha sido por incapacidad o por imposibilidad, Carmelo? A ver, yo creo que ese es un reto que es muy complejo, y que tampoco Milei prometió hacerlo en el primer año. Es decir, de hecho, también otra parte de todas estas promesas de Milei es que él avisaba que era un programa a largo plazo, y que además los principios serían duros, como efectivamente lo fueron. Sí que es cierto que da la sensación de que en los últimos meses, no sabría decir si 6, 7, 8, 4, pero en los últimos meses hay una sensación como de estancamiento, ¿no? De que ese programa no está avanzando. Digamos, ese programa, me refiero a todo el programa, a toda la parte económica del programa, y toda esa parte que contaba, entre otras cosas, pues eso, con la dolarización y con el cierre y dinamitación, decía el propio Milei en su momento, del Banco Central. Claro, todo esto que está ocurriendo y todos estos escándalos que saltan también dan una visión mucho más pesimista sobre por qué no está haciéndose eso, ¿no? Es decir, es obvio que era muy problemático, pero si al final se confirma que estás ocupado robando el dinero de las medicinas para
para los enfermos y para los deficientes, que encima es especialmente sucio, ¿no? No son cuestiones baladíes. Exacto, es como lo de los niños de la Guardia Civil en época de Roldán. Pues claro, si tú no avanzas en tu programa porque estás dedicado a robar a los más débiles del país, pues claro, la imagen que se transmite es atroz. Diego. Bueno, pues yo creo que el mercado de valores argentino, el Merval, más o menos nos da una idea de cuándo se alcanzó, yo creo, el pico de optimismo en torno a la gestión de Milei, que es a comienzos de 2025, que más o menos encaja con el calendario que planteaba Carmelo, ¿no? La idea de que desde hace, pues quizás 6 meses o así, pues ya las informaciones que llegan, el alcance de las reformas y el entusiasmo no es el mismo. Efectivamente, la bolsa sí lo confirma, ¿no? Los momentos de mayor cotización del Merval se dan a primeros de año y desde entonces ha retrocedido, tampoco hasta niveles mucho más bajos, pero digamos que ha borrado todas las ganancias que se habían producido desde septiembre de 2024 y el último año más o menos ha sido un año perdido para el Merval, que venía de dispararse después de la elección de Milei, por algo será, ¿no? Porque había mucha expectativa. En los últimos 6 meses está un menos 12 la bolsa en Argentina, y esto yo creo que nos dice mucho, ¿no? Su promesa específica de la dolarización yo no considero que esté vulnerada en absoluto, básicamente porque, como también estaba comentando Carmelo, Milei siempre planteó que la estabilización y liberalización de Argentina llevaría años, que sería un proceso comparable al de las reformas económicas que establecieron el milagro productivo alemán después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual creo que estaba bien traído porque verdaderamente recogía un país no en ruina bélica, pero sí en ruina total y absoluta económica. Y moral. Y moral. Y desde entonces lo que ha pasado es que, bueno, ha generado un primer anclaje fiscal para que termine la emisión monetaria. Ha logrado ya, por ende, que la inflación se desplome, ha pasado del 230 al 30% anual, se dice pronto. Ha levantado los impuestos que gravaban la compraventa de tarjetas en el interior o el exterior del país, el llamado impuesto país, y las restricciones a la compraventa dentro y fuera con divisa nacional o extranjera, y finalmente ha levantado el cepo cambiario. Todo esto son pasos previos para conseguir que el dólar esté reconocido de facto de jure como la moneda de curso habitual, legal o generalizada en Argentina. Pero también quiero decir una cosa, a Milei le han vendido la idea de que la dolarización exige toda esa estabilización, ¿de acuerdo? Y es verdad que toda esa estabilización le sienta bien a la dolarización, pero ojo, que Ecuador o El Salvador se dolarizaron, como quien dice, en cuestión de meses y con la casa sin barrer. Hay dólares suficientes y hay herramientas suficientes para que Argentina dolarice ya si quiere. Sin embargo, en el círculo económico de Milei cala esa idea de que tiene que ser un proceso gradual. Cuidado con la palabra porque nos recuerda al gradualismo de Macri o de Rajoy, que era no hacer nada. No estamos hablando de lo mismo, pero que sí que es cierto, dentro de esa idea de ir dando paso a paso, yo creo que están siendo excesivamente cautelosos y lentos, y así se lo han también Emilio Campo, Nicolás Cachanowski, es decir, muchos economistas argentinos pro dolarización han venido defendiendo que el problema es eso, obsesionarse con que toda la casa tiene que estar impoluta para poder reformar el salón. No, señor, se puede dar el paso a la dolarización. Ecuador lo dio con éxito y no requirió de esa estabilización. ¿Que tienes la estabilización por delante? Bien, pero no es una conditio sine qua non. Sí, Diego comentaba un tema, ahora de pasada, que yo creo que es muy importante, ¿no? Y que al final también era esperable. Habla del círculo de Milei. Milei fue elegido, entre otras razones, porque era un outsider absoluto. Es decir, era alguien que venía de fuera de la política, de hecho venía de la comunicación y si queremos de la academia, pero sobre todo de la comunicación, que es donde se hizo muy popular, y no estaba ligado a las costumbres
o en teoría no está ligado a las costumbres de los viejos partidos, ¿no? Lo cual era bueno en un país como Argentina. ¿Qué pasa? Que esto tiene también una cara B. Y esa cara B es que efectivamente no estás ligado a las malas costumbres de los partidos, pero tampoco a algunas de las buenas, que las hay. Es decir, los partidos políticos son herramientas muy eficaces a la hora de crear cuadros, ¿no? De crear gente que te sirva para gobernar, al fin y al cabo. Y eso lo vemos en España menos, porque la política está tan degenerada que es... en fin, que ya es un horror todo y casi todos los partidos lo son, pero en otros países vemos como realmente los partidos atraen talento y son capaces de generar, una capa de personas que gestione cosas importantes en la administración. Yo creo que Milei, que se ha aprovechado de lo que había en otros partidos, como por ejemplo Bullrich, que es la ministra de Interior, y otros cargos, pero yo creo que Milei al final... su grupo más cercano le falta un poco de profesionalidad, por así decirlo. Claro, eso te puede venir muy bien para la batalla de las ideas y la trinchera más electoral, en cierto sentido, pero a la hora de gobernar, y esto no sé si Diego estará de acuerdo conmigo, a la hora de gobernar se echa en falta quizás pues esa cierta institucionalidad. El propio Javier Milei, yo creo que debería de haber asumido en parte un cambio, ¿no? De un cambio en la comunicación. En parte, digo, no de todo. No tienes, desde luego, no decir otras cosas, pero a lo mejor sí que decirlas de un modo diferente, porque cuando eres presidente de la nación, yo creo que no puedes comportarte igual que cuando eres, pues eso, un tertuliano o un candidato, ¿no? Y esa falta de profesionalización de él en algunos aspectos, y es en algunos digo, porque en otros ha hecho discursos excelentes, pero yo creo que ahí sí que falta. Y esa falta de tener no un círculo íntimo de personas con las que tienes mucha confianza porque son tu hermana, no sé qué tal, sino un círculo de profesionales que hay a tu alrededor, que has sabido atraer, que has podido... Yo creo que eso también se está notando en este gobierno, y eso, por otra parte, era muy previsible. Y tampoco me parece dramático, puede evolucionar, puede cambiar, pero era previsible. Y luego ya, si encima parte de esa estructura te la traes prácticamente del kirchnerismo, pues ahí sí que tenemos un problema. Diego. En el ámbito económico había dos figuras, hay dos figuras, ¿no?, que son las dos superestrellas, ¿no?, del equipo de Milei, que son Luis Toto Caputo y Federico Sturzenegger. Y los dos vienen del ámbito de Macri. De hecho, el gran error de Macri fue no haber confiado a fondo en lo que les habían planteado, en lo que le habían planteado en su momento estos dos dirigentes, ¿no?, que acabaron ciertamente pues un tanto distanciados de él, por no dejarle, porque no les dejó aplicar muchas de las reformas que sí han aplicado ahora. Pero es que hay mucha más gente dentro de ese círculo económico que tenía esa trayectoria previa en gobiernos o en el entorno del PRO, ¿no?, del partido de Macri. Y luego está esa figura, la de Patricia Bullrich, que asumió la cartera de Interior y que juega ahí un papel relevante. Luego hay varios asuntos dentro de lo que serían las personas de confianza que yo creo son fundamentales. Por un lado está esa ruptura, ¿no?, con quien era pues uno de sus grandes activos políticos, que era Victoria Villarroel. La ruptura es total. Estamos hablando de un enfrentamiento pues ya que trasciende lo político, ¿no?, que es personal. Y eso, pues bueno, pues por un lado es un ejemplo, ¿no?, de cómo se ha resquebrajado, ¿no?, la cúpula de confianza en torno a la cual se había construido el nuevo gobierno. Y luego, por otro lado, pues esa dependencia tan fuerte, tan notable, que tiene a nivel personal también con respecto de su hermana Karina, que es a quien él mismo define como el jefe. Claro, cuando de repente es el nombre de Karina el que está en esas investigaciones judiciales, pues obviamente, por mucho que el presidente defienda su inocencia, su figura está total y absolutamente atada a la de Karina, porque él así lo ha querido. Y tengo mis dudas de si Javier Milei puede distanciarse de Karina Milei por ser, como es, la dirigente máxima de su partido, su hermana y quizá la persona más importante en su vida, tanto en el plano personal como en el plano profesional. Estamos hablando de una situación que en parte recuerda un poco a lo que le está ocurriendo aquí a Pedro Sánchez, ¿no? Si Pedro Sánchez tira a su mujer a los pies de los caballos,
se le quitarían algunas de sus preocupaciones, o al menos enviaría ese mensaje, ¿no?, de distanciarse, pero claro, estamos hablando de su esposa, ¿no? Y en este caso es una situación en parte parecida. La persona con la que tiene una mayor cercanía y una relación más estrecha está en la picota. Y ante esta situación, pues la reacción de Milei, por lo visto, no ha estado a la altura, porque las encuestas muestran cómo el apoyo ha pasado del 48 al 39, 40%, es decir, se ha dejado pues casi un cuarto de su apoyo directo en cosa de un mes, que se dice pronto, y por otro lado que la brecha que anticipaban se anticipaba para estas elecciones en Buenos Aires, donde se daba por hecho que ganaría la izquierda, porque también Buenos Aires es un bastión progre, no nos engañemos, ¿no? Y luego en el interior pues hay muchos otros sitios donde la intención de voto de Milei es mucho más alta, pero claro, como decía, en Buenos Aires se esperaba una derrota de las fuerzas de Milei, sí, pero pues en torno a los 4 o 5 puntos. Si te has ido a 13 es porque te está haciendo mucho daño también con los tuyos, y cuanto antes reaccione mejor si quiere ser capaz de sacar adelante su programa económico y su programa político. Pues lo seguiremos analizando aquí en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias a los dos por haber estado en la tertulia. Volvemos después de los servicios informativos con los mercados. 1:05 de la tarde, 12:05 en Canarias, tiempo de abrir página de mercados. Y lo hacemos en un día en el que el IBEX 35, el indicador bursátil de nuestro país, aumenta o crece 0,7% y roza los 15.000 puntos. Ahora mismo está en 14.958, siendo la inmobiliaria Colonial, Unicaja Banco y Banco Santander las que más suben, mientras que las que más bajan son Laboratorios Rovi, Telefónica y Naturgy. Y en el espacio de mercados hoy vamos a mirar, por un lado, a la actualidad financiera, evidentemente, pero también a Argentina, porque lo sucedido ayer, los resultados de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, tendrán también un impacto directo en los mercados financieros. Y para ello, cómo no, contamos una vez más con Alan Riedmayer. Buenas tardes, ¿qué tal, Alan? Buenos días allí. Hola Rubén, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, regresamos a Argentina. Acabamos de estar comentando más la cuestión de macroeconomía, de mercado laboral, economía, digamos, del día a día, pero contigo queríamos repasar el impacto de los mercados financieros. Antes de nada, ¿cuál era la situación financiera del país hasta las elecciones? ¿Cómo venían los mercados hasta ayer? Bueno, la verdad que venían bastante cautos, exactamente igual que en 2019, que fue cuando arrasó de sorpresa el kirchnerismo, pero este resultado fue desastroso, nadie se lo esperó. O sea, a ver, al cierre del viernes el mercado preciaba un resultado donde la Libertad Avanza perdía por 5 puntos contra el kirchnerismo máximo, perdió por 13, por 12. Una masacre. En este momento el pre-market de, por ejemplo, de Banco Galicia, de los bancos o de YPF y compañías argentinas, está cayendo un 15%. Y claro, la situación de hoy es precisamente catastrófica, entiendo, ¿no? Sí, ¿Cuál es el impacto? Cuando ganó el kirchnerismo en 2019, de sorpresa, en el día el mercado argentino cayó un 40% en dólares. Las empresas argentinas en un solo día fue la mayor caída en un día, solo superada en la historia por Sri Lanka en junio de 1989. Bueno, hoy cae por ejemplo, Banco Galicia, que es una de las principales empresas, cae en este momento un 14% en el pre-market. Catastrófico, obviamente, esto viene aparejado a una caída de los bonos, con la contraparte suba del riesgo país, problemas para el rollover de la deuda. Esto va a ser realmente un problema grave en los próximos tiempos. Claro, al final los mercados descuentan, entiendo, que si regresa el peronismo la situación sería bastante caótica en lo económico y por tanto tendrían, al fin y al cabo, se verían afectados, ¿no? Así es. A ver, las elecciones en sí per se no fueron importantes, porque fueron de la provincia de Buenos Aires para legisladores puntuales de la provincia de Buenos Aires, pero sí funcionó como una gran encuesta que ya nos marca lo que va a pasar en 2 meses, que son las elecciones nacionales. Y si a nivel país. Si regresase el kirchnerismo en las elecciones legislativas, bueno, perdón, me estoy confundiendo yo.
estas elecciones legislativas son para renovar parte de la Cámara de Diputados y parte del Senado. Si Milei, el Partido de la Libertad Avanza, como se venía esperando desde hace varios meses, a pesar de después el pesimismo que se ha de algún modo integrado en la derecha argentina, ¿no?, a este respecto, si Milei no logra controlar como se esperaba la mayoría de la Cámara, ¿cuál sería la reacción de los mercados a tu parecer? Bueno, acá hay un tema que algo yo le decía a Luis, y es que veo luz al final del túnel, muchísima, y es por lo siguiente. En 2 meses tenemos las elecciones nacionales. Esto obviamente va a traer aparejado un desgaste extra en las elecciones nacionales por una cuestión de que todas las magnitudes financieras llegan con muchísima volatilidad, un entorno de volatilidad. Esto va a afectar en la actividad económica, todo, y en los votos en 2 meses. Pero ¿qué sucede? Milei no tiene que renovar diputados nacionales casi. La mayoría de diputados nacionales los defiende el kirchnerismo y los otros partidos. Por eso, incluso cuando Milei haga una mala elección en 2 meses, va a ganar muchísimos diputados y senadores. ¿A qué voy con esto? Incluso en el peor escenario, Milei se va a fortalecer en el Congreso en 2 meses. Sí, pero en un sentido más de mercados financieros, que no logre los diputados que se esperaba hace quizá 5 o 6 meses que podrían lograr. O sea, si logran menos de los que se esperaba que podría lograr, ¿crees que los mercados al final quizá no entrarán en una depresión, por decirlo así, no habrá grandes pérdidas o salidas masivas, pero el resultado no será tan bueno como el que podría haber sido, ¿no? Sobre todo en un sentido financiero. Absolutamente, sí. Es que hoy nomás el mercado argentino está cayendo en lo que va del año un 50% o incluso más en dólares, y 55% de máximo. Estamos en un bear market gravísimo. Pero, a ver, Milei de cualquier forma, incluso en una mala elección, se va a robustecer de alguna forma en el Congreso en 2 meses. Y de ahí hay 2 años por delante para construir hasta las elecciones presidenciales, reconstruir. Así que yo creo que realmente esto es volatilidad de momento que no son bajas las probabilidades de poder estabilizarlo y terminar prosperando al final del camino. Y luego otra cuestión, sobre todo en materia más monetaria o bancaria. Lo hablábamos antes en la tertulia con Carmelo Jordá y con Diego Sánchez de la Cruz. Uno de los estandartes de los que alardeaba Milei, sobre todo en campaña, antes de llegar a la Casa Rosada, era de que en algún momento, más tarde o más temprano, lograría cerrar el Banco Central y dolarizar la economía. Lo que sabemos es que el peso, por el ajuste fiscal que se ha llevado a cabo, se ha revalorizado. Y lo que parece ser es que por ahora Milei no tiene en mente cerrar ni el Banco Central ni dolarizar la economía. ¿Crees, por un lado, que si el control de la Cámara no es tal, no podrá hacerlo? Y luego, más allá de eso, ¿crees que el presidente de Argentina ahora mismo tiene en mente llevar a cabo este plan o ya lo ha dejado en un segundo plano? Bueno, yo creo que sigue en plan, pero bueno, hay urgencias que atender por ahora. ¿Y por qué te digo que sigue en plan? Por un lado, el préstamo del FMI a Argentina de $20.000 millones fue directo a capitalizar el balance del Banco Central, el activo, como una forma de... A ver, uno antes de cerrar una empresa tiene que primero saldar sus deudas. Bueno, exactamente lo mismo con el Banco Central. Tenés que saldar el balance y meter el balance antes de cerrarlo. O, por ejemplo, hoy la tasa de interés en Argentina no la maneja el Banco Central, la maneja el Tesoro vía LECAPS. O sea, el instrumento de política monetaria hoy es el Tesoro en Argentina. El banquero central es más el Tesoro que el propio banquero central. Todas estas cosas están direccionadas a ¿qué? A justamente... ir desmantelando de alguna forma el Banco Central, pero es algo de segundo... es un tema de segundo orden. Acá hay cosas urgentes para atender que no son estas, pero bueno, sí, luego viene esto. ¿Y crees que los mercados hace 1 año, año y medio, 2 años, cuando llegó a la Casa Rosada, descontaban que lograría cerrar el Banco Central y dolarizar la economía o no? ¿O crees que nunca se creyó realmente por parte de los mercados este plan y por tanto
el efecto de no llevar a cabo dicha operación pues tampoco tendría mayor repercusión financieramente. No, para nada lo descontaba el mercado. Si vos calculás que los bonos argentinos cotizaban a 30 centavos de dólar, es más, en una hiperinflación del 200, nosotros tuvimos inflación en diciembre de 2023 del 25% solo en ese mes. Se había logrado tal espiralización que realmente estamos yendo directo a una hiper, y con los activos, los balances de los bancos comerciales de Argentina destruidos y del sector financiero, estábamos realmente en la antesala de un pánico bancario, de una corrida bancaria, y nos hablamos de eso. Así que si el gobierno pudo estabilizar esa situación, yo creo que también va a poder con esto. Y luego ya para ir al inversor particular. Aquellos que entraron en el mercado financiero en Argentina avanzando una llegada masiva de inversiones al país, ¿qué crees que va a pasar ahora? ¿Huirán? ¿Se permanecerán con esa apuesta? Realmente estaban volando las inversiones en el sector energético, más que todo minería, todo esto, pero ¿qué sucede? Con esto, que sube el riesgo país, obviamente por el mayor riesgo percibido por el kirchnerismo, cualquier proyecto de inversión se vuelve menos atractivo porque viene aparejado con más riesgo y con el mismo retorno o incluso menor por la percepción de riesgo. Por eso esto va a complicar llegada de inversiones hasta que no se pueda sacar de encima el fantasma de la vuelta del kirchnerismo, porque el kirchnerismo es un fantasma que nos ronda siempre alrededor de las espaldas y aleja y asusta a todo intento de inversor que tenga Argentina. Y por otra parte, en este contexto, ya yendo a las empresas que tú tienes monitorizadas, ¿qué empresas, esto no son consejos de inversión, siempre lo decimos, pero qué empresas tú ves que son interesantes y por qué? ¿Cuál es la tesis que tú mantienes en cada una de ellas ahora mismo? Y realmente se empieza a perfilar parecido a las épocas del kirchnerismo, que yo ahí empecé a invertir mucho en energéticas, en autopistas, en empresas reguladas que estaban realmente con un descuento increíble, pues, ya que el kirchnerismo no respetaba los contratos regulados. Y yo creo que si esto sigue así, se puede empezar a abrir otra vez oportunidades grandes por ese lado. Pero algunas empresas que tú tengas, o sea, hemos hablado muchas veces, por ejemplo, ya fuera de la cuestión más política, de las elecciones y demás. Bueno, yo puntualmente mi cartera, Sí. Yo estuve muy expuesto mayoritariamente a CDRs, como Vale do Rio Doce de Brasil, que es una minera de iron ore, como también Geopark, que es una petrolera de Colombia. No estuve muy expuesto a Argentina en estas elecciones. Sí, algo en Mirgor, pero Mirgor es una empresa de consumo masivo que realmente es como una red de contención ante la llegada del kirchnerismo. Es la empresa kirchnerista más percibida, podría decirse. Y sí, estuve un poco expuesto, y estoy un poco expuesto, que creo y considero que hay valor en Autopistas del Sol, que es la principal red de concesión de Argentina, que está litigando en este momento en el CIADI, con su principal accionista, que es Abertis, que Infraestructura, que es una empresa española, y realmente ahí hay un derecho de cobro muy grande. Pues nada, Alan, muchas gracias. Solo una cuestión más, y es, regresando a la cuestión más económica, más de política, no es tanto los mercados, sino el inversor particular o la sociedad como tal. ¿Cuál es la perspectiva que tiene o las expectativas que tiene ahora mismo, más allá de los grandes fondos o los grandes inversores? Bueno, esto agarra un cuchillo cayendo. A ver, Rubén, para hacer un paralelismo con 2019. En 2019 la bolsa había caído un 50%, como hoy, y muchos dijeron, bueno, es momento de entrar, más no puede caer. Y de ahí cayó otro 70% el mercado. ¿A qué voy? El Merval cayó de $2.400 a 1.400 hoy, a 1.300. Y el Merval en 2020 llegó a 250. O sea, realmente la situación política condiciona subas y bajas muy abruptas, así que no son temas para agarrar a la ligera y ir all in Argentina o
o comprar muy fuerte Argentina sin considerar la cuestión política primero. Pues Alan, muchas gracias. Ahora sí, estaremos muy pendientes de lo que sucede en Argentina en los próximos días, próximos meses, hasta las elecciones legislativas del próximo octubre, ¿verdad? De finales de octubre. Nada, de verdad, muchas gracias, Alan. Un placer tenerte en Con ánimo de lucro. A vos, Rubén, muchísimas gracias. Un abrazo. Y seguimos en Con ánimo de lucro para ya cerrar con la parte o la sección, el espacio que dedicamos todos los días a la actualidad financiera. Como decíamos anteriormente, subía un 0,72% el IBEX 35, rozando casi los 15.000 puntos. Y en la actualidad del día de hoy, en materia financiera, tenemos, por un lado, la cuestión de los tipos de interés en Estados Unidos, que ya sabemos que está enfrentando a Donald Trump y a Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal norteamericana. Desde que llegó a la Casa Blanca, de nuevo, por segunda vez, Donald Trump ha mostrado su animadversión frente a Jerome Powell, y es que, según se cuenta, o sea, según se comenta, según los analistas, o buena parte de los analistas financieros, Trump tendría la intención de provocar una pequeña crisis, una pequeña recesión en Estados Unidos para que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés y así refinanciar parte de la deuda, o la deuda que vence este año, de una forma más barata. Y claro, Jerome Powell, en ese sentido, que fue nombrado por Joe Biden, no, en principio, ha querido defender su independencia en el cargo y no ha accedido a las presiones de Donald Trump, siempre afirmando que lo que haga al frente de la Reserva Federal norteamericana vendrá pues precedido por la economía, por la situación de la economía estadounidense. A este respecto, no podemos dejar de informar de que los datos de desempleo pues han sido peores de los que se esperaba en Estados Unidos. Tenemos que entonces la perspectiva de qué ocurrirá con Jerome Powell. ¿Accederá a reducir los tipos de interés o no? En este caso, pues, habrá que ver qué ocurre en este contexto, ya digo, de enfrentamiento entre Donald Trump y Jerome Powell, porque si Jerome Powell acepta, quizá Donald Trump pues pueda ponerse una medalla y sería visto como, en parte, una derrota por Jerome Powell, aunque Jerome Powell podría naturalmente vender una decisión de una bajada de tipos de interés por, como digo, la situación de la economía estadounidense. Y es que la tasa de desempleo en Estados Unidos aumentó al 4,3% en Estados Unidos. Las estadísticas del gobierno lo que nos dicen es que el país creó 22.000 nuevos empleos el mes de agosto, por debajo de los 80.000 casi que se crearon en julio. Por tanto, como vemos, las cifras son peores y cada vez van a peor. Todo esto, claro, según los datos publicados este viernes por el Departamento de Trabajo. A este respecto, ya los analistas se preguntan qué ocurrirá, como digo, con los tipos de interés. Hoy podemos leer en Expansión un análisis en el que se argumenta por qué la Fed no debería recortar los tipos ahora. En este sentido, lo que se viene a argumentar es que, pese a que Donald Trump presiona a la Reserva Federal para que recorte los tipos de interés, como venimos diciendo, la mayoría de los economistas e inversores tradicionales, sobre todo los que tienen un punto de vista más ortodoxo en lo monetario, en lo económico, están convencidos de que la Fed recortará los tipos de todos modos en una reunión que se celebrará entre el 16 y el 17 de septiembre, sobre todo después de que el informe de empleo del viernes confirmará, como digo, algunas señales de debilidad del mercado laboral. Lamentablemente, este es el mismo reflejo que, digamos, una alarma, ¿no? Es una alarma porque en una situación como la actual, en la que se descuenta ya que Occidente, incluido Estados Unidos, podría encaminarse a una situación de inflación o de estanflación, en el peor de los casos, una bajada de los tipos de interés vendría a ahondar en el problema, vendría a generar aún más expectativas de inflación, porque lo que viene a hacer una bajada de tipo de interés no es otra cosa más que facilitar el crédito, hacer el dinero más barato y, por tanto, agiliza el consumo. El problema, como digo, es que este aumento del consumo no se base en un aumento del ahorro real, sino en un aumento del ahorro por, básicamente, emisión monetaria. Y en el otro lado del charco, en Europa, el Banco Central Europeo también tenemos que se reunirá esta semana, y lo que nos dicen desde Bolsa Manía es que
el Banco Central Europeo se mantendrá a la espera. Dicen desde la alta autoridad monetaria de Europa que no existen argumentos convincentes para un recorte de tipos. Y es que este organismo, como digo, se reunirá el día 11 de septiembre, jueves. Por otra parte, hay que asomarse a la actualidad de mercados más allá de lo que puedan hacer tanto los bancos centrales de Estados Unidos como el de Europa. Y a este respecto tenemos al dólar, que cae en el último mes y ya se sitúa en 0,85 euros y por tanto, de algún modo, también se viene a demostrar que la situación de la economía estadounidense no es para nada halagüeña, porque los inversores, sobre todo el mercado monetario, lo que están descontando o lo que están viendo es que la economía no es tan atractiva como podría haberlo sido en el pasado, como de algún modo se pudo anticipar cuando llegó Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca, aunque es cierto que nunca presentó un plan de motosierra, como le llamaban en Argentina, ni un gran ajuste fiscal. Sí es cierto que también parte por ir en contra del establishment, de la ideología woke, como si lo queremos, del progresismo establecido, pudo haber sido en parte un motivo de optimismo. Pero como vemos que Trump lo que quiere en realidad es seguir controlando la economía, solo que desde la derecha en lugar de desde la izquierda, como ocurría con Joe Biden, pero nada más que eso, políticas keynesianas tradicionales que vienen, como digo, a ahondar en el problema, a generar expectativas de inflación y posiblemente en el futuro que repunte la inflación, ojalá no sea con un estancamiento y por tanto veamos esta inflación. Lo que tenemos es eso, que el dólar siempre ha estado en parte más depreciado que el euro, ahora vuelve a depreciarse. Y es que hay que recordar que no hace tanto, hace 9 meses, un año casi quizás, el dólar y el euro estuvieron casi a la par, estuvieron muy cerca, pero ahora la evolución de la moneda norteamericana es la contraria. Esto, al fin y al cabo, lo que, como decimos, también en parte demostraría que Europa pues está haciendo quizás una gestión algo mejor. Pues no lo sabemos, porque la situación en la economía europea tampoco es nada halagüeña. La inflación, como decimos, amenaza con volver a repuntar y por tanto las expectativas de mercado pues están ahora mismo cogidas con pinzas, porque no se sabe lo que va a ocurrir, evidentemente. En cualquier caso, no podemos olvidarnos de que en el día del viernes y en el día de hoy, ya pues por cerrar, tenemos una de las operaciones más importantes en materia empresarial, en materia bancaria, que han sucedido en nuestro país, y es de nuevo la cuestión de la OPA. Hay que preguntarse, y podremos conocerlo mañana con los analistas con los que podamos contar en Con ánimo de lucro, cómo puede afectar a los mercados financieros una operación de estas características. Sobre todo teniendo en cuenta también que es una operación que ha dado el salto a la política desde el primer momento. Desde que se anunció, el gobierno se mostró en contra, también Sabadell se ha mostrado en contra, y como antes comentaba Lorenzo Bernardo de Quirós, en parte pues podemos decir, ¿no?, que BBVA para algunos podría estar tomando el pelo un poco a los accionistas porque ofrece menos de lo que cotizan hoy las acciones del Sabadell, y por tanto, naturalmente, esto también tendrá que ser analizado en materia de mercados. Y también cuestiona en sentido más de expectativas, porque lo evidente es que el plazo de aceptación ya está abierto, finalizará en pocos días, en pocas semanas, y claro, una operación tan polémica como esta, que inmiscuye tanto al poder político como al poder empresarial, no deja de ser una de las cuestiones que más preocupan a los inversores. Pero, como digo, lo conoceremos en los próximos días. Por hoy, solo puedo darle las gracias por estar ahí un día más en Con ánimo de lucro. Les esperamos mañana a las 12, como siempre.